bien, ya en el segundo bloque, lo decíamos al principio, vamos a estar hablando de algo que parece lejano, pero que no. Tarde o temprano termina golpeando la puerta de cada vecino en cada casa, como es la presión tributaria en las provincias. Y por carácter transitivo, digo, cada vecino lo termina tributando. Y para eso vamos a estar hablando con Marcelo Capelo. Gracias por venir, Marcelo. ¿Cómo estás? Por favor, como siempre, un gusto. Gracias a vos. Hicieron un trabajo desde IERAL que tiene que ver con la evolución de la presión tributaria en las provincias, en términos macro, ¿no? ¿Qué le dio ese estudio, Marcelo? Sí, es para el conjunto de provincias en los últimos 25 años. Lo que se hace es ver cuánto recauda cada provincia y se divide por la producción de la provincia y eso da un indicador promedio que se le llama presión tributaria efectiva. Lo que encontramos es, y como imaginábamos, que aumentó prácticamente el 50% la presión tributaria, así en términos de la producción, en 25 años, ¿cierto? La presión tributaria nacional también creció, un poco menos, 44%, 48% la de las provincias. ¿Por qué? Porque había aumentado mucho el gasto público. La razón es esa. Subieron mucho los impuestos, había subido mucho el gasto. El año pasado se ajustó el gasto en alguna medida, en nación y en provincias también, pero me parece que todavía queda por arreglar algo ahí con el gasto público para que puedan seguir bajando los impuestos. ¿Y por qué se reclama mucho por los impuestos y que haya baja de impuestos? Bueno, porque al bajar la inflación, es como cuando baja la inundación y queda toda la vista, y además ha quedado un dólar relativamente barato, entonces hay que empezar a preocuparse por la competitividad del país, por los costos para producir. De lo contrario, va a ser difícil competir con la producción de otros países. Entonces hay que preocuparse por los costos y dentro de los costos de las empresas están los impuestos y dentro de los presupuestos de las familias están los impuestos. Por eso se está discutiendo mucho ahora sobre la presión tributaria. El superávit, etcétera, que te va a dar después en función del ajuste que hagas justamente para bajar impuestos. Un dato, a ver, ¿existe una provincia que sea la que mayor presión fiscal hizo en este estudio que hicieron? Cuando lo vemos por provincia y con esa metodología que te comentaba, por lejos, la provincia de más presión tributaria es Misiones. ¿Misiones? Sí. ¿Arriba del 50? Vos me dijiste un promedio más o menos que estaba en la No, provincia. eso era cuánto había aumentado la presión tributaria en el tiempo. En la medición sobre la producción, por ejemplo, Misiones da cerca del 13%, o sea, cerca del 13% de lo que produce Misiones se va en impuestos provinciales, y a lo mejor la provincia que le sigue, que es Tucumán, daba algo así como 8 o 9%. O sea, mucha diferencia entre Misiones y Tucumán. ¿Qué pasa en Misiones? Sí. En Misiones tienen un sistema como una provincia angosta, o sea que la zona de ingreso a la provincia es relativamente angosta, el resto son límites internacionales. Entonces allí aprovechan para tener una especie de aduana interior donde cobran por anticipado el impuesto a los ingresos brutos, paran a los camiones y por ende la presión tributaria que da en función de la recaudación que reciben es altísima. Es la más problemática. Y después le sigue con esa brecha del 13 al 9, que es grande, me dijiste, Tucumán. Después, ¿Y qué explicación le dan? ¿El tema de los limones, la exportación? No, ingresos brutos, caro. El principal impuesto de las provincias es ingresos brutos. Claro, estás hablando de la presión fiscal que se traduce generalmente en más gasto público, más costo público, etcétera, pero una de las provincias, tal vez, vos tendrás los datos, para mí es Formosa, Chaco, por ahí, de las provincias más pobres, pero está dentro de las provincias más pobres, sin embargo, la presión fiscal es altísima. Sí, Misiones también, si uno ve la tasa de pobreza, está entre las más pobres, ¿no? Tucumán también. Es alta la presión tributaria, de nuevo, por el tema de ingresos brutos. Esto corre por mi cuenta, o sea, la política malentendida, ¿no? Costos. Hay que pagar. Sí, se puede agregar algo. En el caso de Misiones de Tucumán, son relativamente desfavorecidos por la coparticipación. Corrientes, también Salta. Es decir, tienen poca coparticipación per cápita con relación a los vecinos. Por ejemplo, Misiones con respecto a Formosa o Chaco, o Tucumán respecto a Catamarca y La Rioja. Probablemente también por eso pongan impuestos más altos. Tiene una coparticipación relativamente baja comparado con los vecinos. Si los comparas a lo mejor con Córdoba, con Buenos Aires, está bien lo que reciben en términos per cápita, ¿no? Pero sí reciben poco con relación a sus vecinos, que son también provincias relativamente rezagadas económicamente.
Después de Misiones y Tucumán sigue la ciudad de Buenos Aires. Tienen también un impuesto de ingreso bruto más o menos pesado. Y entre las provincias más pobladas, las 5 más pobladas, Estamos hablando de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe. Córdoba, no sé si lo dijiste, Sí. incluso Acaba también, ciudad de Buenos Aires, aunque no es provincia, pero a estos efectos se considera como si fuera una provincia. Si consideramos solo impuestos provinciales, el orden de la presión tributaria es Ciudad de Buenos Aires provincia, Mendoza, Córdoba, Santa Fe. O sea, Córdoba Anteúltima. más alto que Santa Fe, pero por debajo de las otras 3 en presión Mendoza. tributaria. Un poco por Más debajo bajo de que Mendoza, Sí. que Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de las provincias tal vez más productoras y que mayor habitantes, ¿no? De las que tienen más habitantes, quizás también más productivas. Eso considerando todos los impuestos provinciales, ingresos brutos, impuesto inmobiliario, sellos e impuesto a los automotores, que son los 4 más ¿Buenos importantes. Aires, ciudad de Buenos Aires o provincia de Buenos Aires primero? Ciudad, Buenos Aires, provincia, Mendoza, Córdoba y Santa Fe. ¿Cierto? En ese orden. En ese orden. Si sumamos los impuestos municipales, porque hay provincias donde a lo mejor el impuesto provincial es un poco más alto, pero más bajo el municipal, ahí el orden queda Buenos Aires primero. Ciudad, claro. No, perdón, provincia. Provincia. Porque la ciudad de Buenos Aires es provincia y municipio a la vez. Entonces no hay dos ingresos brutos, el provincial y el municipal, hay uno solo. En cambio, en el resto de las provincias hay un impuesto de ingresos brutos provincial y uno municipal. Hay un impuesto inmobiliario provincial y uno municipal. Por eso también es bueno sumar los municipios, la presión tributaria de los municipios, y allí el orden te queda Buenos Aires provincia, Cava, Córdoba en el medio, Mendoza y Santa Fe. Ahí sí Córdoba está arriba de Mendoza. Sube un escalón En cuanto a municipio. y lo supera a Mendoza. Porque Sí. en Mendoza los municipios deben tener una menor presión tributaria. ¿Cierto? O sea que Córdoba está en término medio entre las 5 más pobladas de la Argentina. Y ahí me das pie para preguntarte, bueno, hubo una polémica política, por cierto, de la oposición, etcétera, cuando empezaron a llegar primero el impuesto inmobiliario urbano, ¿no? Una oposición, bueno, es una lectura política, pero entonces con esto que vos me estás diciendo, Córdoba estaría inclusive abajo de Mendoza, que es más chico. Claro, pero eso es en el total de los impuestos, donde Sí. pesa mucho ingresos brutos. Ingresos brutos es el 80% de los impuestos de las provincias, ¿cierto? Y lo que se está discutiendo mucho en Córdoba es primero el impuesto inmobiliario Y y después ahora rural. más recientemente ingresos brutos, ayer o antes de ayer. Sí. El ¿Cómo estuvo impuesto- esa evolución? ¿Cómo? El impuesto inmobiliario en general en las provincias pesa mucho menos ahora que hace 25 años atrás. Pesa la mitad. ¿Pesa la mitad? En el promedio de las provincias. Sí. ¿No? Y en Córdoba también. ¿Qué ha pasado? Que las provincias en los últimos 25 años, como ha habido inflación, en vez de actualizar el impuesto inmobiliario todos los años a la par de lo que crecía la inflación o los valores de los inmuebles, prefirieron aumentar ingresos brutos y sellos, otro impuesto muy malo. ¿Por qué? Porque son invisibles a los ojos de los contribuyentes. A vos te suben ingresos brutos, el comerciante, el productor te lo carga en el precio porque es un impuesto que se traslada cuando se puede, se traslada hacia adelante. Todos nosotros pagamos un buen porcentaje de ingresos brutos o de la tasa municipal sobre el comercio cuando compramos cualquier cosa y no nos damos cuenta. Bueno, Sí, en realidad claro. nosotros pagamos mucho más en Córdoba o en cualquier provincia, mucho más de ingresos brutos Y sellos. y sellos que de inmobiliario. Fíjate, sellos nada más, un impuesto que nadie sabe que existe. Cuando uno compra con tarjeta de crédito, te aplican una alícuota del 1% de sellos. Entonces, cuando uno ve el resumen de la tarjeta, vos fíjate que va a haber impuesto de sello y suma Eso queda para la provincia. para las provincias, exactamente. Entonces, esa alícuota del 1% de sellos sobre lo que uno compra con tarjeta de crédito es prácticamente una alícuota adicional en ingresos brutos, porque grava lo que uno compra y cada vez más la gente compra con tarjeta, con medios electrónicos de pago, ¿cierto? Y cada vez menos en efectivo. Y ingresos brutos. Entonces, las provincias han elegido y los municipios aumentar los impuestos que son invisibles para los Como sellos contribuyentes. sellos, ingresos brutos, Vienen etcétera. escondidos en los precios. Pero sin embargo el inmobiliario urbano tuvo un golpe Dejaron fuerte. atrasar el inmobiliario. ¿Por Sí. qué? Porque el inmobiliario se paga de acuerdo al valor de los inmuebles y la alícuota que fija el Estado. El valor de los inmuebles, la ley dice que debería ser el valor venal de los inmuebles, que es el valor de mercado. Sí, no el fiscal. Pero
el fiscal tiene que ser el valor de mercado, Sí. de acuerdo a la ley. El valor fiscal es el venal y el venal es el de mercado. Pero como no es simple todos los años calcular el valor de los inmuebles, durante muchos años lo han dejado atrasar al impuesto. Hoy el impuesto inmobiliario en el promedio de las provincias recauda la mitad, no hoy, el año pasado, recauda la mitad o recaudaba la mitad que hace 25 años atrás. Ahora, este año sí aumentó mucho, en Córdoba al menos, que son lo que uno escucha en la discusión. ¿Y por qué? Porque desde hace unos años el impuesto, como no es fácil todos los años ver cuánto valen los inmuebles, hay un valor que se determinó para el año 2019 para los inmuebles y de ahí en adelante lo van actualizando con un índice que es un índice de salarios. El RIPA. RIPTE. Entonces, este año los inmuebles se ajustan, el impuesto inmobiliario se ajusta por el RIPTE, o sea, la suba de salario del año pasado. Como el año pasado hubo mucha inflación y también subieron los salarios nominalmente mucho, claro, para este año da una suba del impuesto del 172%. Teóricamente, hay otra polémica. Y hay otros que no tienen tope, porque hay un tope del 172% y hay 21.000 propiedades de Córdoba que no tienen el tope porque son de mayor valor. Ahí puede aumentar 500%, 1.000% en algunos casos. Ahora bien, claro, el índice sigue el valor del año pasado, 172%, pero este año la inflación va a ser mucho menor. La inflación promedio este año va a ser, de acuerdo al gobierno, 34, 35%. Sí, 2,2 dio ahora, hay que ver cuánto da. Y en diciembre contra diciembre, porque esto que te digo yo de 34% es la inflación promedio anual. Ahora, si vos la medís en diciembre de este año, sí. Si se la mide en diciembre contra diciembre del año pasado, Sí. según el gobierno va a ser 18%. Y ahí está el desfase, que como se actualiza el impuesto de este año con el RIP del año pasado, el RIP del año pasado da 172% y la inflación este año va a ser la promedio 34%. Ahí está la cuestión, ¿no? Ahora, el año pasado Sí. pasó al revés. El impuesto había subido menos que los salarios y que la inflación. Pero no con tanto desfase como este año. Lo que pasa es que la inflación, cuando se desacelera de golpe, como está ocurriendo ahora con Milei, genera estos problemas. Si vos ajustás una variable con el valor del año pasado, y el año pasado era mucho más. Pero ahora va a bajar porque es la tendencia, etcétera, etcétera, ¿no? Marcelo, te quiero agradecer como siempre y seguramente te vamos a estar convocando porque viene la apertura de sesiones del presidente Milei. Dijo, entre otras cosas, que Argentina, de los 160 impuestos que pagamos directa e indirectamente, aproximadamente, vamos a quedar en 7 a 9 impuestos, ¿no? No creo que eso ocurra en lo inmediato. De que queden tan pocos impuestos, pero ojalá baje la presión tributaria básicamente en derecho a exportación, impuesto al cheque, ingresos brutos y el ingreso bruto municipal y el sello provincial. Con eso firmas. Son esos 5 los impuestos más complicados. Gracias, Marcelo, como siempre. A usted. Nos vamos hasta la semana que viene. Gracias. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.